Buenas tardes, jóvenes del primero de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado Explicamos la importancia de las rocas y el suelo en nuestra vida diaria. Lectura. Acción del ser humano sobre la naturaleza. Los andenes son terrazas agrícolas artificiales que sirven para obtener tierra útil para la siembra. En la época incaica, los incas utilizaron los andenes para enfrentar las dificultades que presentaba la región andina, laderas empinadas y tierras inadecuadas. Estos permitían una mejor utilización del agua proveniente de las lluvias y una mayor supervivencia de los cultivos frente a las heladas, debido a que estaban construidos en pendientes. En el Perú existe una escasez de tierras fértiles y cultivables. Esto se debe a las características geográficas del país. La costa es desértica en su totalidad, la sierra tiene un territorio accidentado que hace que la mayor parte de tierras cultivables y pastos estén en pendientes irrigadas por las lluvias, y la selva es un bosque húmedo con un suelo muy pobre. En la actualidad se busca lograr una mayor producción agrícola en terrenos con pendiente y dotar de un sistema de riego adecuado para disminuir las causas de la erosión. Preguntas. ¿De qué trata la lectura? ¿Para qué sirven los andenes? ¿Por qué en el norte del Perú no se observan andenes? Contestamos mentalmente las preguntas y continuamos. Frente a esta situación nos preguntamos, ¿cómo podemos valorar los diferentes tipos de rocas y sus utilidades? ¿Y cuál es la importancia del suelo en la agricultura y cómo debemos cuidarlos? Propósito. Conocemos los tipos de rocas, su formación y utilidades, así como la estructura y tipos de suelos y sus cuidados, indicando ejemplos sobre su importancia en nuestra vida diaria. Producto. Elabora un organizador visual creativo acerca de la roca, su formación y utilidades, así como la estructura y tipos de suelos y sus cuidados, teniendo en cuenta ejemplos sobre su importancia en nuestra vida diaria. Competencia. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Criterio de evaluación. Elabora un organizador gráfico creativo donde indique los tipos de rocas, su formación y utilidades, así como la estructura y tipos de suelos y cuidados, teniendo en cuenta ejemplos sobre su importancia en nuestra vida diaria. Comenzamos con el desarrollo. Las rocas. Aunque en algunos casos los minerales aparecen aislados, la mayoría de las veces se presentan agrupados formando las rocas, ¿no? Por ejemplo, en el granito podemos encontrar varios minerales, ¿no? Por ejemplo, cuarzo, feldespato, mica, ¿no? Etcétera, ¿no? Y en conjunto forman esa roca que se llama el granito. Las rocas son materiales sólidos, naturales e inorgánicos, constituidos por minerales, y en algunos casos por elementos procedentes de la actividad de organismos vivos. Ahí tenemos, por ejemplo, unas rocas que se llaman los fósiles, ¿no? Que son parte prácticamente de seres vivos que vivieron hace millones de años. La petrología estudia la composición, estructura y transformación de las rocas, mientras que la geología estructural estudia la deformación de las rocas a partir de la interpretación de los factores que alteran su disposición original. Tipos de rocas. Existen tres tipos de rocas de manera general: las rocas sedimentarias, las rocas ígneas y las rocas metamórficas. Las rocas sedimentarias se forman en condiciones superficiales o próximas a la superficie, como consecuencia de la compactación y acumulación de los sedimentos como son la arcilla, el lodo, la arena o piedras, que se acumulan en distintas zonas de la superficie de la corteza continental u oceánica. Ejemplos de rocas sedimentarias tenemos la arenisca y la caliza. Rocas ígneas, o también llamadas magmáticas, se forman a partir de la solidificación del material fundido, denominado magma, el cual se origina en zonas del interior de la Tierra, donde se producen variaciones de la temperatura y presión suficientes para que las rocas alcancen su punto de fusión. Las rocas metamórficas se forman en el interior de la corteza por fenómenos debidos
a las altas presiones y temperaturas del interior, lo que, sin fundir las rocas, producen cambios en sus minerales. La mayor parte de los cambios metamórficos no implican variaciones importantes de la composición química global de la roca, sino simplemente cristalización de nuevas fases de minerales. Comenzamos ahora a detallar las rocas sedimentarias. En los taludes de las carreteras, en los acantilados y en las laderas de algunas montañas, podemos contemplar rocas que están dispuestas a manera de capas, de diversos espesores y también de diversos colores, incluso de diferente consistencia, ¿no? Como se observa acá en el dibujo, miren. Se ven, ¿no es cierto?, diferentes capas. Las rocas sedimentarias suelen presentar una disposición en capas que reciben el nombre de estratos. Hay 4 tipos de rocas sedimentarias. Tenemos las detríticas, son las rocas formadas por fragmentos de diferentes minerales y otras rocas, ¿no?, unidos entre sí. Tenemos las rocas calizas, que están formadas por carbonato de calcio, principalmente por el mineral denominado calcita. Las rocas sedimentarias llamadas evaporíticas son rocas monominerales, no significa que están formadas de un solo mineral. Se originan por la precipitación de sales al evaporarse el agua en las que éstas se encontraban disueltas. Y las denominadas rocas sedimentarias orgánicas son las que se forman por la acumulación de materia orgánica, como la madera y otros restos que han sufrido transformación posterior. Entre estas rocas destacan los carbones naturales y el petróleo, ¿no? Entonces, dentro de las rocas detríticas, por ejemplo, podemos encontrar los conglomerados, ¿no? Están unidos de minerales y rocas, como se observa acá. Las rocas calizas son otro tipo de rocas sedimentarias, ¿no? Y tienen en su composición carbonato de calcio. Las rocas evaporíticas, ¿no?, por el caso de la halita, de ahí obtenemos la sal para nuestras cocinas, ¿no?, nuestros alimentos, son un tipo de rocas evaporíticas. Y los carbones, como la turba o el mismo carbón, son rocas sedimentarias de tipo orgánicas. Las rocas magmáticas, o también llamadas rocas ígneas. Podemos comprobar fácilmente que la cera puede fundirse cuando nosotros la calentamos y se vuelve a ser sólida cuando se enfría. Lo mismo ocurre con las rocas en el interior de nuestra corteza terrestre, en zonas donde la temperatura es muy alta. A medida que los diferentes minerales que componen una roca se van fundiendo, la roca pasa del estado sólido al estado líquido. La roca fundida sostiene o contiene gases disueltos, los más abundantes son el vapor de agua y el dióxido de carbono. La mezcla de roca fundida y gases recibe el nombre de magma. Las rocas que se forman cuando el magma solidifica entonces son las denominadas rocas magmáticas, ¿no?, las rocas ígneas. Una vez formado el magma en el interior de la corteza, pueden producirse 2 procesos diferentes que darán lugar a 2 tipos de rocas. Tenemos, por ejemplo, unas rocas llamadas plutónicas o intrusivas, también se le conoce. Se forman cuando el magma permanece a cierta profundidad y se va enfriando ahí lentamente, ¿no? Y para que éste salga después a la parte superficial tiene que pasar miles de años. Por ejemplo, dentro de esas rocas plutónicas podemos encontrar el granito, ¿no?, que es la roca más abundante en la superficie terrestre. Las rocas volcánicas se originan cuando el magma sale a la superficie y se produce una erupción volcánica. Los gases del magma escapan y la roca fundida sin gases nosotros le vamos a llamar lava y comienza a enfriarse rápidamente. Entonces esa forma las rocas volcánicas, ¿no? Un ejemplo de roca volcánica es la pumita, o también conocida como piedra pómez, que seguramente los habrás visto en los acuarios o como roca de adorno. Las rocas metamórficas. La arcilla es una roca sedimentaria que presenta gran cantidad de agua, lo que le da una consistencia muy plástica, pero al cocerla en un horno
se vuelve rígida y resistente. ¿Qué le ocurre a la arcilla? Cuando una roca es sometida a altas presiones y temperaturas sin llegar a fundirse, experimenta cambios en sus minerales volviéndose más rígida y más compacta. El metamorfismo es el conjunto de los cambios que experimenta una roca sometida a altas presiones y temperaturas. El resultado es justamente una roca metamórfica. Seguramente conoces el mármol. El mármol es un tipo de roca. En este caso es una roca metamórfica. Según el aspecto externo que tengan esas rocas metamórficas, podemos clasificarlas en dos tipos. Tenemos las rocas metamórficas laminares. Durante el metamorfismo, algunos minerales de arcilla originan cristales de mica blanca y negra que son laminares. Estas rocas con frecuencia se separan en láminas al romperse, ¿no? Seguramente habrás escuchado de una roca que se llama la pizarra. Cuando esta, ¿no es cierto?, se golpea, se rompe en láminas. Es un tipo de roca metamórfica, pero laminar. Y tenemos las rocas metamórficas cristalinas que no presentan láminas y son homogéneas. Se rompen de forma irregular sin separarse en láminas, no se fracturan cuando uno, ¿no es cierto?, los golpea fuerte con un material. Dentro de ellas, por ejemplo, tenemos el mármol. El ciclo de las rocas. Se llama ciclo de las rocas al conjunto de procesos que experimentan las rocas y los sedimentos en la superficie y en el interior de la corteza terrestre. Este ciclo nunca se acaba, está en constante movimiento. Ya recuerden que en la corteza terrestre, ¿no?, y en el manto se dan una serie de procesos que hacen que estos muevan a las placas litosféricas, ¿no?, o las placas tectónicas, y por lo tanto las rocas que se encuentran ahí. Entonces este ciclo nunca se va a acabar, siempre está operando de forma lenta y continua. La actividad en los bordes de las placas tectónicas desempeña un papel muy importante en el reciclaje y la producción de nuevo material litosférico, es decir, producción de nuevas rocas. Si analizamos este esquema, miren, imaginemos que acá tenemos rocas, ¿no es cierto?, que forman, por ejemplo, una montaña. Los materiales se rompen y se comienzan a disgregar. Por ejemplo, en las zonas más frías, el agua se infiltra en las grietas de las rocas y al congelarse aumenta el volumen de esas rocas y eso va a ayudar a que se comiencen a romper, ¿no? O sea, se van erosionando las rocas. Al ser transportadas estas rocas, por ejemplo, por los ríos, los fragmentos de rocas van a ser más golpeados, ¿no?, y van a seguir reduciéndose a fragmentos cada vez más pequeños. Si estas rocas llegaran, por ejemplo, a un lugar, entonces estos van a hacer que se comiencen a compactar, miren, en capas. El hundimiento de la superficie terrestre favorece la acumulación de capas de sedimentos. El peso de las capas de sedimentos los transforma a estas rocas en rocas sedimentarias, ¿ya? Las fuerzas que comprimen la corteza terrestre y las elevadas temperaturas producen que las rocas que se encuentran ahí atrapadas comiencen a sufrir, ¿no es cierto?, el fenómeno de metamorfismo que da lugar a las rocas metamórficas. Las elevadas temperaturas que se encuentran también en el interior de la Tierra producen la fusión de las rocas, originando lógicamente el magma, ¿no?, que da origen a las rocas magmáticas, ¿no?, y también lógicamente a las erupciones volcánicas, que también da origen a otro tipo de rocas magmáticas. Entonces acá estamos viendo que el ciclo de las rocas es continuo. Es lento, pero continuo. Los usos de las rocas. Bueno, muchas rocas se emplean como materiales de construcción. Las rocas como el granito, la caliza, la pizarra son resistentes y decorativas y buenos aislantes térmicos, por lo que se utilizan directamente para hacer muros, tejados o como materia prima para elaborar diversos materiales, como por ejemplo el cemento, que se obtiene de la caliza y de ciertas arcillas. El yeso y la escayola se obtienen de roca que contiene en su composición yeso. Podemos también fabricar, ¿no es cierto?, de las rocas materiales cerámicos, que se obtienen, por ejemplo, de la arcilla, ¿no? Entonces ahí podemos fabricar justamente tejas, ladrillos, sanitarios inclusive, ¿no?, y otros tipos de cerámicos. Otras rocas tienen usos ornamentales, para hacer esculturas, mesas, mobiliarios urbanos, encimeras, etc. El mármol es una roca muy apreciada para estos usos porque es fácil de labrar y pulir también, y cuando se pule adquiere un visto brilloso.
De las rocas también podemos elaborar recipientes como vasijas, fuentes, ¿no? Etcétera. Se modelan con arcilla que una vez decorada, barnizada y cocida adquiere una gran resistencia. Por ejemplo, los cerámicos que nosotros tenemos en los platos, algunas tazas, ¿no? En nuestras casas. Algunos también de las rocas funcionan como combustibles, como el caso del carbón, el petróleo, a pesar de que es un líquido, también se considera una roca, ¿no? Y los derivados que éste tenga también son muy útiles. Ahí tenemos la gasolina, los gasóleos, el gas, etc. Bueno, son utilizados para el transporte, la calefacción, las industrias y la producción de electricidad. En la industria química también se emplean rocas para la elaboración, por ejemplo, de derivados. Por ejemplo, en el caso del petróleo puede haber derivados como los plásticos, las pinturas, fertilizantes, fibras sintéticas y otros productos. El suelo. En algunas partes de nuestro planeta, las rocas están cubiertas por una capa muy fina, que es muy superficial, ¿no? Y a esa capa le llamamos suelo, ¿no? Consta prácticamente de algunos centímetros a pocos metros. No es muy amplia, ¿no? Como en el caso de la corteza que tiene kilómetros. Esta delgada capa raramente supera los 2 metros de profundidad y sin embargo es indispensable para mantener la vida en nuestro planeta. Se denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre. Es biológicamente activa porque ya hay seres vivos, que proviene de la desintegración o alteración física y química de las rocas y de los residuos de las actividades de los seres vivos que se asientan sobre él. La ciencia que se encarga de estudiar el suelo se denomina edafología. Formación del suelo. Bueno, el suelo se forma debido a la desintegración de las rocas, que es un proceso lento que dura cientos de años y se divide en 3 etapas básicas. La primera etapa es la meteorización. Acá los fenómenos atmosféricos actúan sobre las rocas de la superficie produciendo que éstas se vayan rompiendo, ¿no? Se vayan disgregando. El segundo paso es la corrosión. Ya comienzan a aparecer algunos seres vivos que colaboran en disgregar las rocas y proporcionan algunos compuestos orgánicos, ¿no? Entonces el suelo se sigue destruyendo cada vez poco más, ¿no? Y ya comienza a aparecer ya seres vivos. Y en la última etapa tenemos la incorporación de sustancias orgánicas. El resultado de esta etapa es la formación de los horizontes del suelo y de una capa superficial que justamente va a recubrir las rocas. Y ya tenemos un suelo formado. Composición del suelo. Un suelo fértil debe tener los siguientes componentes. Primero, materia inorgánica. Está formada por fragmentos de rocas y minerales que son el resultado de la desintegración de las rocas. Por su tamaño, las partículas pueden ser arcilla, que son las más pequeñas, el limo, ya es intermedio, y la arena y grava, que son partículas un poco más grandes. En el suelo también existe materia orgánica. Incluye una amplitud de microorganismos en el suelo, por ejemplo hay bacterias, hongos y animales pequeños. También hay restos de seres vivos como hojarasca, excrementos, materia orgánica descompuesta, ¿no? Y ahí tenemos también el humus, que es un polvillo oscuro que procede de la descomposición de los restos orgánicos. El humo es una sustancia muy importante porque tiene por función fertilizar el suelo. En el suelo también existe aire, que es indispensable para la respiración de las raíces y de los seres vivos que se encuentran en el suelo. Y también vamos a encontrar agua, que su composición va a variar dependiendo del tipo de suelo. Tipos de suelos. Suelos rocosos. Bueno, en ellos predominan las rocas y solo crecen plantas pequeñas y musgos. Suelos arenosos. Contienen gran cantidad de arena y su color es claro. Son muy permeables, es decir, no retienen el agua, que se filtra muy rápidamente y se pierde. Suelos arcillosos. En ellos predomina la arcilla. Son muy compactos y duros, difíciles de trabajar y poco permeables al agua, ¿no? Cuando hay lluvias, por ejemplo, o hay agua, esta se va a empozar, conservándolos húmedos y pegajosos. Cuando esto se seca, se cuartean, como si estuvieran rajados. Suelos orgánicos, también llamados humíferos, porque contienen abundante humus. Son oscuros, esponjosos y semipermeables. Por su capacidad para retener el agua y por la abundancia de nutrientes, resultan suelos muy fértiles para la agricultura o el crecimiento de la vegetación. Perfil de un suelo. Un perfil muestra los materiales que forman el suelo y su evolución en el tiempo.
El grosor de cada horizonte varía de un suelo a otro, evidenciando la calidad del suelo. Bueno, algunos autores en el perfil del suelo consideran un horizonte cero, ¿ya? Donde podemos encontrar, por ejemplo, las hojas que han caído de las plantas, ¿no? Pero lo que sí coincide la mayoría de los autores, que de hecho va a tener los siguientes componentes el perfil del suelo. Tenemos el horizonte A, que es la capa más superficial, y también la más delgada, donde se forman las raíces, ¿no? De la vegetación herbácea, por ejemplo, que son raíces cortas. Es una capa oscura por la presencia de humus, contiene fragmentos muy pequeños y de compuestos solubles, lo que le permite el paso del agua. En el horizonte B ya es un poco más claro, es pobre en humus, pero recibe algunas sustancias orgánicas que vienen del horizonte A, que son arrastrados por el agua de las lluvias, como son los materiales arcillosos, los óxidos e hidróxidos metálicos, carbonatos, etc. El horizonte C está constituido por la parte más alta del material rocoso, ¿no? Básicamente vamos a encontrar más cantidad de rocas acá, y en él predominan justamente esos fragmentos de roca. Ahí se pueden reconocer las características originales de un suelo. Y en el horizonte D, bueno, es la capa más profunda y está formada por la roca madre sin alterar. También se le conoce como sustrato rocoso. Pérdida del suelo por agentes naturales. La erosión es el desgaste continuo que sufren los suelos hasta perder totalmente su capa fértil. Los principales agentes erosivos del suelo son los siguientes. Primero, la fuerza del viento, que barre poco a poco la capa superficial del suelo hasta dejar al descubierto las rocas, ¿no? Eso hace que el suelo desaparezca. Y el otro agente es la lluvia. Cuando llueve, el agua cae con fuerza y corre, arrastrando la tierra a su paso. En los terrenos en pendiente, como las laderas de los cerros, el efecto aún es mucho mayor. La erosión se produce en los lugares donde el suelo no tiene una buena cubierta vegetal. Los árboles, arbustos y hierbas reducen la fuerza del agua y del viento, y sus raíces forman una red que sujeta las partículas de tierra, impidiendo que sean arrasadas. O sea, la vegetación es importante para el suelo. La pérdida de la capa superficial es un problema muy grave, pues disminuye la productividad del suelo, más aún si se tiene en cuenta que en muchos lugares esta capa es sumamente delgada. Pérdida del suelo por agentes antrópicos, significa por la mano del hombre, en otras palabras. Primero, la deforestación es causada por la tala de bosques. Los árboles son talados en forma indiscriminada para obtener madera o ampliar los campos de cultivo, destruyendo las barreras protectoras contra el viento y las lluvias. Segundo, el sobrepastoreo. Consiste en el consumo excesivo de los pastos por el ganado. Los animales no solo acaban con la cubierta vegetal que lo protege, sino que con sus pisadas compactan y endurecen el terreno, impidiendo la colonización y el crecimiento de nuevos pastos. Y tercero son los cultivos intensivos. Se llevan a cabo de dos maneras: sembrando en un mismo terreno año tras año sin que el suelo descanse, o cultivando plantas de un solo tipo, lo que se denomina los monocultivos. En ambos casos el suelo se empobrece porque pierde sus nutrientes. Para solucionar este problema se usan los fertilizantes artificiales, ¿no? Pero eso también ayuda a que con el tiempo el suelo pierda su fertilidad, ¿no? Lo ideal sería fertilizantes naturales. Cuidado del suelo. Bueno, no debemos cultivar plantas pequeñas como cereales y hortalizas en terrenos inclinados. Es mejor sembrar árboles en estas zonas, pues sus raíces más grandes sujetan mejor la tierra. Sembrar cercos vivos que rodeen las zonas de cultivo con hileras de plantas más altas. Estos funcionan como cortinas que atenúan la fuerza del viento y reducen la erosión. Drenar los campos haciendo surcos o caminos fijos para el agua, evitando que el agua arrastre el suelo fértil. Construir andenes o terrazas escalonadas cuando el terreno es inclinado, para detener la caída del agua en dichas terrazas y evitar el deslizamiento del suelo. Los antiguos habitantes de la región andina hemos visto que crearon los primeros andenes y eran muy efectivos. Rotar los cultivos y evitar los monocultivos. Esta práctica agrícola tradicional consiste en alternar los cultivos que van agotando el suelo con otros que los van enriqueciendo. Impedir la tala o quema indiscriminada de los bosques y promover la reforestación, es decir, plantar árboles para reponer los que se extraen. Evitar el uso de plaguicidas, que son sustancias tóxicas que contaminan las hojas, los frutos, el suelo,
los cuales se filtran a las aguas subterráneas. Son contaminantes. No arrojar basura en caminos o terrenos baldíos y en lo posible hay que reciclarla. Actividad. Elaboramos un organizador gráfico que sea creativo donde indique los tipos de rocas, su formación y utilidades, así como la estructura y tipos de suelos y los cuidados que hay que tener en cuenta. Ya, hay que colocar también ejemplos sobre la importancia de estos en nuestra vida diaria. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.